muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por empezar la semana con este tema y a debatir un tema que a mí me apasiona mucho y que espero que saberlo transmitir y que también sea útil para todos, ¿no? El New York Times siempre ha sido una referencia incuestionable periodísticamente y también desde el punto de vista del negocio. Entonces, lo que hace el New York Times, pues las empresas del mundo de la comunicación lo miramos, ¿no? Lo analizamos, y a mí siempre me había quedado la sensación de que no lo analizábamos suficiente. Entonces, bueno, pues me pude dedicar por circunstancias de la vida un año casi entero a analizar. Lo seguí hace mucho tiempo, pero para preparar el libro, pues un año de dedicación. Y hay a raíz de publicar el libro, ya mientras lo preparaba, hay como una gran conclusión, porque a veces cuando se analizan medios de este tamaño, la tentación es decir, vale, sí, es el New York Times, ¿no? Y al resto de medios esto como que no nos afecta, no hay nada que podamos aprender. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que es verdad que un medio no puede aspirar a ser el New York Times en general, ¿no? Pero sí puede aspirar a ser, a mí me gusta decirlo de esta manera, el New York Times de su ciudad o el New York Times de su ámbito temático, ¿no? Y eso quiere decir ser el medio realmente imprescindible, el medio que hace las cosas distintas y que aporta un valor clarísimo a sus lectores, ¿no? Y ese es el objetivo que sí se pueden plantear y se deben plantear muchos medios. Y entonces, en el libro yo intento dar las claves de cómo el New York Times lo ha hecho y explicar que eso es posible hacerlo en muchos casos, aunque no tengas tantos recursos, ¿no? Pero bueno, hoy nos centramos en lo que nos centramos, que es en decir, estamos hablando de una compañía que tiene muy claro a qué se dedica, y lo tiene muy claro desde que nació en el año 1851 y cuando fue comprado unos años después ya por la actual familia que lo gestiona, que es la familia Ochs-Sulzberger, ¿no? Esto es la home de la web corporativa. Cuando uno entra en newyorktimes.com, no en la web informativa, sino en newyorktimescocompany.com, se encuentra esto de inicio, ¿no? Que ya te dice de qué va esto, ¿no? Buscar la verdad y ayudar a la gente a entender el mundo. Este es de por qué estamos aquí, ¿no? Cuando uno avanza un poquitín y entra siguiendo en la hub corporativa, ¿no? La primera sección, que es Company, de nuevo se centra justamente en decir cuál es nuestra misión y cuáles son nuestros valores, ¿no? Nuestra misión aquí un poquito más definida, ayudar a la gente a entender el mundo a través de un periodismo hecho en profundidad, sobre el terreno, experto, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? Y luego esto lo va desarrollando un poquito más, ¿no? Hay un apartado específico de misión y valores donde se explica con un poco más de detalle, pues, en qué consiste esta misión y en por qué, ¿no? De nuevo, buscar la verdad, ayudar a la gente a entender el mundo. Esta sería la gran idea. Y esto está basado en hacer un gran periodismo, ¿no? Y como veremos luego, este gran periodismo no quiere decir hacer un gran periódico impreso. Ese no ha sido la misión, es hacer un gran periodismo y explicar el mundo. Y como veremos, la clave de entender que eso es a lo que te tienes que dedicar es lo que ha permitido en buena parte que ahora, y luego lo veremos con más detalle, cuando se está haciendo toda esa traslación del mundo impreso al mundo digital, que es la clave de la transformación y por qué se llama esto reinvención, ¿no? Es un medio que pasa de ser un diario impreso a ser un medio digital. Sigue siendo un diario impreso, pero cada vez es más un medio digital, y su negocio lo basa además en eso, o sea, no en la actividad digital, que es el gran cambio que se está produciendo, ¿no? Bueno, estas son las dos ideas estas que veíamos son aquí para que se lea mejor, ¿no? La misión y los valores guían la actividad del New York Times, y es algo que uno se encuentra. A mí es una de las cosas que me llamó mucho la atención al preparar el libro. Uno se encuentra esta idea constantemente, ¿no? En los grandes mensajes, y ahora veremos algunos ejemplos más, ¿no? Siempre que, digamos, se habla como muy en serio de cuál es lo que el New York Times debe hacer, enseguida hay referencias a la misión, enseguida hay referencias a los valores que el New York Times defiende e impulsa, ¿no?
Hay otra cosa interesante que es desde el inicio, bueno, cuando en el año 1896 en New York Times, la familia Adolph Fox es el primer propietario del New York Times, que es de la familia actual, ¿no? Que ahora ya llevan pues 5 generaciones dirigiendo o al frente de la compañía. Cuando lo compra, el mismo día que lo compra, publica un mensaje que hoy en día se sigue repitiendo constantemente, que es esta de sin miedo ni favoritismos, ¿no? Que es la esencia del tipo de periodismo que pretende hacer el New York Times. Esta frase se sigue diciendo constantemente, el actual publisher, el CEO, el director, es una referencia constante, y más con cosas que últimamente han pasado que ahora os cuento, ¿no? La otra cosa interesante, también por curiosidad, ¿no? Habréis oído hablar del famoso lema del New York Times, all the news that's fit to print, ¿no? Este lema se lo inventa Adolph Fox cuando compra el diario en finales del siglo XIX, ¿no? Y es un eslogan que en su momento, bueno, incluso antes de publicarlo en el papel, lo cuelga en un edificio, el Flatiron Building, cuando todavía no tenía la finalización actual en Nueva York, sino que era más, he traído una foto aquí para ver, era esto. Luego se construye, como veis aquí, esta es la esquina famosa del Flatiron Building cuando crece, ¿no? Pero antes era así. Pues ahí, por ejemplo, el New York Times publicó, a poco de comprarlo, este anuncio, ¿no? All the news that's fit to print, ya puso ahí el lema, ¿no? Este lema se llevó al diario unos días después, y desde entonces, y desde unos meses después, eso fue en el interior del diario, en la página editorial, pero ya al cabo de unos meses, al año siguiente, en febrero del 97, ya se coloca en esta parte superior izquierda, y esta es la portada de ayer del New York Times, ahí sigue. Es decir, 100 y pico años, digamos, con las ideas muy claras y las mismas ideas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es algo remarcable, o sea, no es habitual encontrarse esta claridad de ideas y esta persistencia además en el tiempo, ¿no? Siguiendo de nuevo en la web corporativa, la parte de misión y valores, por repasar un poco los 6 valores que ahora mismo, digamos, los valores sí han ido un poco adaptándose a los tiempos, ¿no? Digamos, con la idea general muy clara, pero los valores están un poco más determinados, y aquí se habla, bueno, pues de independencia, es una clave en todo medio, ¿no? Que es como muy obvia, pero conviene recordarla, y es fundamental que un medio sea independiente, ¿no? La integridad en la manera de hacer periodismo, y en la manera también interna o sea, ganarse la confianza de los lectores hoy en día es la esencia de un medio. Bueno, hoy en día y siempre es la esencia de un medio, ¿no? Si un medio no tiene la confianza, y de hecho es uno de los grandes problemas por los que atraviesa la prensa en muchos países, que es la falta de confianza de la población, ¿no? Y sin eso realmente es muy difícil construir algo sólido, ¿no? Bueno, la curiosidad, el respeto, la colaboración, que esa es otra cosa que especialmente en los últimos años es un cambio bastante importante en la manera de trabajar de los medios que quieren realmente transformarse, que es que los medios, como muchas otras empresas, durante mucho tiempo trabajaron como con silos aislados, ¿no? Pues la parte de contenido, la parte de tecnología, la parte de publicidad, y casi no se hablaban entre ellos, ¿no? Hoy en día esto es inconcebible que pase, ¿no? O sea, los medios que siguen teniendo esas separaciones no avanzan, porque van muy lentos haciendo cualquier proyecto, porque las ideas no circulan. Entonces es uno de los cambios importantes que ha habido también en el planteamiento a la hora de trabajar. Y luego la excelencia. La excelencia uno lo ve, si lee el New York Times, lo compra un domingo que está en Estados Unidos, o lo lee en la web, tú ves cada artículo, cómo está hecho, y es bastante impresionante, ¿no? En la manera de trabajar, ¿no? Esto es lo mismo con detalle. Hago aquí referencia un momentito esto es la memoria anual del año 2000, porque el New York Times, otra cosa a tener en cuenta, sobre todo en este proceso de transformación, el New York Times hace 2 décadas era un conglomerado multimedia. Tenía
Aparte del New York Times, tenía 16 diarios regionales por todo Estados Unidos, entre ellos el Boston Globe, por ejemplo. Tenía 8 cadenas de televisión, tenía revistas, tenía algunas propiedades web, tenía 2 emisoras de radio. Y entonces el gran objetivo de la compañía ya era mejorar la sociedad a través de la creación, recolección y distribución de noticias de alta calidad, ¿vale? De periodismo de calidad. Y entonces, bueno, y se añadía información y entretenimiento porque había mucha de la actividad que tenía que también era un poco más de entretenimiento, ¿no? En el año 2001 el mensaje es el mismo, voy rápido para no entretenernos con esto, y llegamos a la memoria del año 2017, que es la última publicada. Dentro de un par de meses se publicará la de 2018, donde la portada de la memoria es una campaña que ahora os contaré, que es la campaña de Truth, que es la primera campaña de marketing que el New York Times hace en casi una década, y la centra justo en esta palabra de Truth y en esta idea de es lo que buscamos, y veremos algún anuncio ahora un momentito, ¿no? Bueno, en la carta a los accionistas de esta memoria, o sea, lo que abre la memoria, la palabra misión tarda, ¿qué? 10 segundos en aparecer, ¿no? O sea, siempre es una referencia constante, ¿no? Y bueno, y aquí es nuestra misión de cubrir el mundo con amplitud, con profundidad, etcétera, ¿no? Y poco después también se dice, ¿no? Nuestra misión, contento que nuestra misión sea entender el mundo a través del periodismo, la manera de hacer periodismo que tienen, ¿no? Más cosas que ayudan a entender. Cada año el New York Times celebra a final de año un encuentro interno que lo llaman State of the Times. Esto es una reunión interna y a veces publican algunos de los discursos que pronuncia pues, el publisher, el director, el CEO, los que hablen, ¿no? En la de hace 2 años, A.C. Sulzberger es el actual publisher, que es el hijo del anterior publisher, que es Arthur Sulzberger, que está en el cargo desde enero del 2018, o sea, hace un año y un poquito. Tiene 38 años, es el publisher, que ahora lo conoceremos un poco más porque lo iremos a hablar un momento, ¿no? En esa reunión del año 2016, él era el deputy publisher, o sea, el número 2 como publisher, un poco en previsión de que posiblemente acabaría siendo el siguiente. El publisher es el editor, el que manda, digamos, en toda la compañía, ¿no? Y contó, una de las cosas que dijo es esta frase, ¿no? A lo largo de los años hemos visto otras grandes organizaciones periodísticas perder de vista su misión o perder el control de su negocio. Es decir, ¿qué puede hacer que una empresa periodística pierda un poquitín la vía que debe seguir, ¿no? O que tu misión la pierdes de vista, ¿no? y te acabas dedicando a vete a saber qué, o que pierdas el control realmente de la compañía. Entonces eso, pues ya, si pierdes el control, otros toman el control y evidentemente la misión posiblemente se adapte a los nuevos que toman el control, ¿no? Bueno, pues era un poco el compromiso de la familia Sulzberger de mantener las inversiones en el diario y bueno, que incluso la confianza de que los mejores años están por venir, ¿no? El New York Times cotiza en bolsa, pero no el 70% de las acciones están controladas por un trust que es de acciones que no cotizan. Y tiene el 70% de los votos y ese trust está formado por la familia Sulzberger. Entonces, digamos, tendrían que convencer a toda la familia para comprar al New York Times, ¿no? Que, a ver, todo puede pasar en la vida, pero no parece a día de hoy que eso vaya a suceder, a pesar de que todo el entorno de los medios de comunicación ha cambiado enormemente, y en Estados Unidos muchos grupos han sido comprados, ya grupos o diarios que habían sido propiedad de familias, ¿no? Que había sido un esquema muy habitual de los medios, y en otros países también ha sido así. Bueno, pues los han acabado o bien comprando grupos o incluso los últimos años pues ya fondos de inversión, que bueno, que es uno de los, se debate mucho, uno de los problemas, ¿no? de luego poder mantener, digamos, las ideas claras en cuál es el objetivo o lo que el medio debe hacer, ¿no?
En esa misma reunión, el entonces todavía editor, el padre de AG, que es Arthur Sulzberger, dijo frases como esta: nuestra misión es fundamental para nuestro éxito, cada uno de nosotros debe dedicarse a ella. Es decir, ya digo, constante en los grandes momentos, no es que lo vayan diciendo cada día, sino que cuando hay como grandes declaraciones, grandes posicionamientos, pues siempre hay una referencia muy clara a esto, ¿no? Y después, otra cosa interesante que dijo el editor entonces: somos la compañía rara y afortunada en la que la misión y los modelos de negocio están alineados, ¿no? Ponemos al lector en el centro de todo lo que hacemos, debemos vivir eso sin importar cuál sea nuestro puesto en la organización, ¿no? Bueno, pues de nuevo, y ahora en la otra parte de la presentación también quiero hablar un poquitín del modelo de negocio, cómo está cambiando y cómo es respetuoso y fiel hasta extremos increíbles, pues con este planteamiento, ¿no? Vamos a la campaña de Truth. El New York Times hacía como una década que no hacía ninguna campaña, digamos, de marketing publicitaria, ¿no? Esto es la home del New York Times de estos días, y arriba vemos este banner donde se habla del lema de Truth is worth it, ¿no? La verdad vale la pena, y es una campaña que se lanzó hace 2 años, justamente la noche de los Oscars de hace 2 años, se lanzó el anuncio de The Truth, que ahora os mostraré, y este anuncio es una campaña creada alrededor de que la verdad es lo que el New York Times quiere defender, y lo hace a partir de experiencias concretas de trabajos periodísticos concretos hechos durante, por ejemplo, los meses recientes, ¿no? Entonces te cuenta todo, hay como diversos anuncios que se van publicando en diversas partes, ¿no? Y todos están centrados justamente en esta idea de la verdad, ¿no? Bueno, este tipo de periodismo que no le gusta al presidente de Estados Unidos, igual que no le gusta al presidente de Estados Unidos a algunas de las publicaciones que hace otros medios, ¿no? Bueno, pues un par de episodios de encontronazo que ha habido entre Donald Trump y el New York Times. Pues ha habido, por ejemplo, un episodio el pasado verano. Trump convocó a una reunión off the record al publisher del New York Times, bueno, con la idea de charlar con él, de comentar los temas que consideraran, ¿no? Pero ya digo, era una reunión a petición de la Casa Blanca off the record, es decir, que no se hablaría de que esa reunión se había producido, ni habría comunicado, ni habría nada, ¿no? Pero al cabo de unos días de esa reunión, Trump publicó este tuit, ¿no? Rompiendo el off the record y diciendo, además, bueno, lo que estáis leyendo, ¿no? Que estuvieron hablando de fake news. O sea, Trump llama fake news a todos los medios, digamos, que no coinciden con su manera de entender el mundo, ¿no? Y ahí pues entran un montón de medios, entra el New York Times, el Washington Post, la CNN, la NBC, la Vanity Fair, The New Yorker, o sea, todos los medios que, digamos, mucha parte de la población no consideramos fake news, sino todo lo contrario, justamente, ¿no? Pero bueno, dijo esto y además recordó una frase que ya se ha convertido en una batalla ahora tremenda, que es la de enemigo del pueblo, ¿no? Enemy of the people, que Trump dice que los medios son eso, ¿no? Que es una acusación gravísima, la verdad, ¿no? Y que excede, digamos, es la típica acusación que hacen mandatarios de otro tipo, ¿no? O sea, no de países democráticos, ¿no? Bueno, a raíz de ese tweet, y como se rompió el off the record, pues A.G. Sulzberger, ya publisher del New York Times y que estuvo en esa reunión, pues hizo un comunicado diciendo, bueno, pues si ha roto el off the record, nosotros vamos a contar lo que se dijo ahí, porque ahora estamos ya en el derecho de contarlo, ¿no? Y es un comunicado de 5 párrafos donde explica de qué hablaron y le dice que le dijo a la cara, bueno, pues que ir diciendo eso de los medios y de los periodistas y que son los enemigos del pueblo y los más deshonestos profesionales y tal, pues no solo no ayuda a nada, sino que incluso puede llegar a generar situaciones de peligro, como luego ha acabado pasando, de ataques a periodistas en distintas partes de Estados Unidos o del mundo, ¿no? Bueno, esto pasó en verano. Al cabo de unos meses, Trump volvió a convocar a Sulzberger a una reunión, también privada, y el editor le dijo que no,
que ya habían tenido una reunión privada, que en todo caso si quería hacían una reunión on the record, o sea, para informar, que llevaba a 2 periodistas de política, que son 2 de los que cubren la Casa Blanca, y que él iría también. Y Trump aceptó. Entonces publicaron hace nada, no mucho, unas semanas, una entrevista a fondo con el presidente de Estados Unidos. Y por ejemplo, el New York Times tiene un podcast que se llama The Daily, que es un podcast magnífico, donde cada día cuentan un tema, y siempre acompañado de la mano de un periodista o de una periodista del New York Times que ha hecho ese tema, ¿no? Y están como 20-25 minutos charlando de ese tema. Es una maravilla periodística. Y ese día lo comento porque yo creo que es uno de los documentos que pasará a la historia de la relación entre la prensa y los grandes y un presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque en esa entrevista, que la primera parte es entrevista tradicional, pero luego acaba derivando en una conversación sobre el papel de la prensa entre el publisher y el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y eso está explicado muy bien en este podcast, que digo, si alguien está muy interesado en este tema y un día quiere dedicar 40 minutos a esto, vale mucho la pena, ¿no? Bueno, y ahí de nuevo, esto es un artículo donde se cuenta cómo el equipo del The Daily le pide al publisher de New York Times, este tema lo queremos contar bien y necesitamos... Y entonces es el propio publisher que con el audio de fondo de la entrevista van comentando cómo fue la entrevista, cómo fue derivando, cómo acaba siendo una conversación sobre el papel de los medios, y bueno, está interesantísimo, ¿no? Y bueno, y unos días después, esto ya es muy reciente, el New York Times publica otro reportaje en el que es en el que habla de cómo, bueno, de toda la batalla, digamos, por desacreditar la investigación que está haciendo el fiscal especial Mueller, ¿no? Sobre, bueno, todos los temas que está investigando, de la injerencia rusa, etcétera. Y a raíz de ese reportaje, se supone, porque lo publica al cabo, no cita el reportaje expresamente, pero se supone, porque es a las horas de publicarse eso, Trump publica otra vez este tuit, ¿no? Esto es del 20 de febrero. El reportaje o lo que publica el New York Times es falso, son los verdaderos enemigos del pueblo, así en mayúsculas y tal, ¿no? Y bueno, ya se cansan, digamos, tanto el publisher, que publica un nuevo comunicado diciendo, bueno, ya está bien, o sea, esto es muy serio, estamos hablando de poner en peligro la vida de gente, está pasando en muchos sitios y no se puede seguir con esta retórica, ¿no? En la web corporativa se publica este comunicado. El director no lo pongo ahora para no entretenernos, pero son 4 minutos al recibir un premio, dice, tenía un discurso preparado pero hoy lo cambio porque acaba de pasar esto, y es ahí donde dice, es ser enemigo del pueblo investigar no sé qué tema y demostrar esto, es ser enemigo del pueblo pues ver que las presas en Brasil están mal construidas y demostramos por qué y avisamos que hay no sé cuántas más, es ser enemigo del pueblo investigar el origen del dinero de un presidente que no quiere comunicar sus impuestos, ¿no? Bueno, dice, no, pues eso no es enemigo del pueblo, eso es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y en este punto estamos, esto ya digo, esto es desde hace unos días, ¿no? Y casi termino esta parte con una pregunta que le hicieron, casi parecía pensada para esta sesión, porque esa es una intervención que hace el publisher de New York Times en un encuentro que organiza la CNN en Nueva York hace unos meses, y la entrevistan durante media hora, y una de las preguntas que le hacen, y a ver si conseguimos verla, es justamente si con todo esto que está pasando de la relación con el presidente, si la misión del New York Times ha cambiado. Le preguntan específicamente esto, ¿no? Y su respuesta es no. Y se calla, ¿no? Y entonces ya elaboran un poquito. Pero es como decir, ¿qué me estás preguntando, no? O sea, no, estos son avatares de la historia, o sea, que donde esto sucede, ¿no? Y bueno,
para que toda esta manera, todo este trato, digamos, del presidente de Estados Unidos, no solo hacia el New York Times, sino hacia un montón de gente, esto es un interactivo que el New York Times va actualizando constantemente. Y lo tiene que actualizar constantemente, por desgracia, porque esta cifra va subiendo prácticamente cada día, ¿no? Ya en la última recogida eran 566 personas, lugares y cosas a las que Trump ha insultado en Twitter. Cada frase que veis es un enlace al tweet concreto que tiene mérito, o sea, porque uno ve la... he recopilado solo los dedicados al New York Times, ¿vale? Son todos estos, más todos estos, ¿vale? Esos son tweets de Trump desde que está en la presidencia contra el New York Times. Luego es uno de los actores a los que insulta, de esos 567, o sea que imaginaos, ¿no? No, es un tema, la verdad, que parece mentira, ¿no? O sea, esto es muy absurdo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y acabo ya esta primera parte dedicada específicamente a hablar de la misión. Por ejemplo, esta misión se extiende también a ayudar a formar a las nuevas generaciones en lo que es el periodismo bien hecho, ¿no? Y tiene un programa el New York Times para escuelas donde les da acceso al servicio digital y además a un servicio que se llama The Learning Network, donde se les ofrecen contenidos específicos del New York Times adaptados para que los profesores los puedan utilizar en la clase, ¿no? Entonces hay un programa de donaciones y gracias a este programa, donde alguien puede decir, pues yo voy a dar $50 para que las escuelas puedan tener acceso, el New York Times siempre dobla esa cantidad y bueno, gracias a este programa hoy en día 3 millones de niños de escuelas públicas de Estados Unidos tienen acceso a este material, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una manera también desde muy pequeñitos, digamos, de irles mostrando en qué consiste pues un buen periodismo, ¿no? Y aún una última referencia este es un documento. El New York Times de vez en cuando publica documentos clave que ayudan un poco a entender hacia dónde va la nave, digamos, ¿no? Esta es una que se publicó hace 2 años con un mensaje del director y el director adjunto, donde decía, bueno, este es los grandes objetivos que nos marcamos para este año. Y de nuevo, enseguida la referencia a la misión es una cosa. Estos son los primeros párrafos de ese documento, ¿no? La referencia está ahí, ¿no? Y incluso diciendo, debemos diferenciar entre la misión y la tradición, ¿no? En el sentido de que una cosa es lo que tú has estado haciendo formalmente durante décadas, que es hacer un diario impreso, ¿no? Y otra es cuál es tu misión, que es informar en general, ayudar a la gente a entender el mundo, y eso pasa hoy en día, y por eso lo que dice este documento es que hay que acelerar todavía más los cambios hacia lo digital, porque es en el área digital donde está los usuarios, donde más consumen información y donde el New York Times debe construir su negocio para los próximos años, y de hecho es lo que ya está haciendo, y ese cambio del modelo del negocio ya se está produciendo gracias a tener muy claro esto, ¿no? Lo que se ha dicho en otros sectores, ¿no? Que ha habido compañías que no han sabido quizá ver con claridad cómo cambiaban las cosas y se han centrado demasiado en lo que hacían formalmente, pero no en una visión más amplia de lo que hacía. El caso típico es el de la fotografía, por ejemplo, y grandes empresas como Kodak, ¿no? Por poner un ejemplo de hoy en día se hacen más fotografías que jamás en la historia, con mucha diferencia, ¿vale? Porque todos llevamos una cámara constantemente con nosotros y la utilizamos y colgamos y tal, ¿no? Eso, algunas empresas tradicionales de fotografía, pues quizá, bueno, no es sencillo hacer eso, está claro, ¿no? Pero se centraron demasiado en lo que ya estaban haciendo y eran muy líderes, y no en cómo estaba cambiando la manera en que se hacían fotografías, digamos, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo. Tú puedes ser muy líder o llevar décadas de liderazgo haciendo un producto impreso concreto. Si no eres capaz de entender que la gente está cambiando la manera de informarse y pasas a ser el actor imprescindible también en ese entorno, estás perdiendo una grandísima oportunidad, porque tú ya tenías ganado una credibilidad y para la gente eras una referencia, ¿no? Pues hay que hacer eso mismo en un entorno nuevo, ¿no? Y eso es a lo que yo creo que es
en gran parte la clave del éxito de la transformación que está haciendo el New York Times, ¿no? Y bueno, yo me gustaría cerrar aquí esta primera parte y luego hablar un poquito quizá de cómo se ha concretado esta reinvención en diversos puntos de la actividad del diario, pero termino esta parte con esto y ya termino aquí. Este es el párrafo. Todo esto muchas veces, aparte de decirlo en las grandes ocasiones, en la memoria anual, en las conferencias importantes, cuando te enfrentas al presidente, tal, conviene, digamos, que esté en el día a día lo máximo posible, ¿no? Este es el párrafo con el que el New York Times cierra todos sus comunicados de prensa, ¿no? El párrafo, digamos, que resume, típico párrafo que resume quiénes somos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y es esto, ¿no? El New York Times, una organización global de medios dedicada a fortalecer asociadamente a la creación, recuperación y distribución de noticias e información de alta calidad. Este es un concepto básico que luego comentaremos qué es lo que se traslada esa idea al mundo digital para que siga siendo de tanta o incluso de más calidad el periodismo que haces en digital que el que hacías y haces todavía en el papel. Y la segunda idea es el tema de la innovación, de que todo lo que el New York Times se plantea hacer, buscando esa excelencia y buscando esa manera nueva de hacer las cosas, porque es la única manera, tener esa actitud, ese espíritu innovador, es la única manera de no quedarte anclado en el pasado, sino y de ser capaz de ver las oportunidades nuevas que están apareciendo. Entonces, eso lo aplican tanto a la manera de contar historias en el mundo impreso o en el mundo digital, como a la manera de hacer negocio. Y de hecho el negocio del New York Times ha cambiado en los últimos años, le ha dado la vuelta totalmente, y de ser un negocio que había estado durante muchas décadas basado sobre todo en los ingresos de publicidad, el dinero que daban los anunciantes, hoy en día el New York Times ya prácticamente 2/3 partes de todos sus ingresos llegan de los usuarios, es decir, de lo que la gente paga por la suscripción impresa y digital. Eso es un cambio brutal, o sea, le ha dado la vuelta al negocio totalmente, y es algo, yo creo, que asegura, es una base muy buena para ser fiel a la misión, porque tu misión es justamente hacer buena información para que la consuma el público. Si ese público además se ha convertido en tu fuente financiera principal, pues yo creo que está todo como muy bien alineado, ¿no? Porque ya no vas a depender de que determinados anunciantes, que siguen siendo importantes, pero ya no son el centro de tu negocio, sino que el centro de tu negocio es la gente a la que tú das servicio directamente, ¿no? Y eso es algo, digamos, que me hace pensar, pues que digamos el futuro de la actividad del New York Times pues está bastante bien encarrilado. Todo esto, que es una teoría muy bonita, ¿en qué se traduce en la práctica o se está traduciendo ya, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno dice apostar por el periodismo de calidad, que forma parte de su esencia, ¿no? y de su misión fundamental, pasan cosas interesantes como ya tiene 1.600 profesionales, que para que os hagáis una idea, pues La Vanguardia debe tener 200 y algo, ¿vale? O El País, quizá cercanos a 400, ¿vale? El Washington Post 900, ¿vale? El New York Times tiene 1.600. Con 120 nuevos el pasado año, es decir, en un momento donde prácticamente todos los medios hacen lo contrario, están creciendo, ¿no? Pero a pesar de tener esa cantidad de gente, el New York Times publica al día unas 200 piezas informativas. 200 piezas informativas, tú conoces La Vanguardia muy bien, las publica cualquier medio español que os podáis imaginar, ¿vale? Con redacciones muchísimo más pequeñas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, solo hay que leer una pieza informativa del New York Times y la misma pieza, el mismo tema en otros medios, y ya uno lo entiende perfectamente, ¿no? Es decir, que apostar por la calidad quiere decir muchas veces renunciar a la cantidad, ¿no? Y entonces el New York Times no apuesta por la cantidad de información, apuesta porque todo lo que publica valga mucho la pena, ¿no? Y eso es consecuencia, porque estos últimos años muchos medios han tenido la tentación de publicar, porque la batalla en muchos casos era el volumen, ¿no? Y tenías que publicar mucho para tener mucha audiencia y tener mucha publicidad, ¿no? Bueno, eso es una fórmula
que se está revelando nefasta, ¿vale? O sea, que no lleva nada más que a bajar la calidad del producto periodístico que se hace y por tanto perder credibilidad ante la gente y por tanto ser incapaz de generar negocio a través de los usuarios y por tanto poner en riesgo tu futuro, porque la inversión publicitaria en los medios, impresos sobre todo, va a la baja desde hace muchos años y todas las previsiones indican que seguirá a la baja. Era por poner un ejemplo. Y aquí terminaría esta parte explicativa sobre la misión.